Fui yo. Fui yo quien lo hizo. Yo, María Elena, la que durante 30 años fue la catequista de la parroquia de San Miguel, la mujer a la que todos en el barrio señalaban como un pilar de fe. Fui yo la que, en un arrebato de rabia y un dolor que me partía el alma, estampó la bota de montaña contra la imagen de la Virgen que presidía el salón de mi casa. El crujido seco y violento del yeso, al romperse en 1000 pedazos, fue el único sonido que pudo ahogar los gritos que se desgarraban en mi interior. Un alma que sentía, con una certeza absoluta y aterradora, que Dios y su madre me habían abandonado. Me habían dejado sola frente a la brutalidad de un marido violento y al silencio cómplice de una comunidad que siempre prefería mirar hacia otro lado. Tengo 58 años. Durante más de la mitad de mi vida, mi existencia giró en torno a la iglesia. Conocía cada rincón de la parroquia. El olor a cera e incienso era el perfume de mi día a día. Enseñaba a los niños a rezar el rosario. Les contaba con devoción la historia de una madre que nos amaba incondicionalmente y organizaba con un esmero casi obsesivo las ofrendas florales de mayo. Todos admiraban mi fe. ¡Qué devoción la de María Elena!, decían. Es un ejemplo para todos. Y yo sonreía, asentía y guardaba para mis adentros el infierno que se desataba en cuanto cruzaba el umbral de mi propia casa. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que esa misma mujer, la que colocaba con tanto mimo las flores a los pies de la Virgen, sería capaz de un acto de profanación tan visceral. Mi fe no era tibia, era una roca. O al menos, eso creía yo. Crecí en una familia donde el rezo diario era tan fundamental como el pan en la mesa. Mi madre me regaló esa imagen de la Virgen de los Desamparados cuando me casé. Era pequeña, de yeso pintado con colores vivos, con una expresión de infinita dulzura. «Para que nunca te sientas sola, hija mía», me dijo. Y durante años esa imagen fue mi confidente. Ante ella lloré mis primeras decepciones, agradecí mis pequeñas alegrías y supliqué protección. Pero las puertas de mi hogar se convirtieron en la frontera de un reino de miedo. Los gritos, los insultos, los golpes se volvieron una rutina macabra, un secreto vergonzoso que me consumía por dentro. Y la comunidad, mi comunidad de fe, callaba. Veían los moratones disimulados con maquillaje, notaban mis ausencias repentinas, pero nadie preguntaba. Era más fácil pensar que era torpe, que me había caído por las escaleras una vez más. El conflicto dentro de mí crecía como una mala hierba. ¿Cómo podía enseñar sobre el amor de Dios en la catequesis y luego volver a una casa donde el amor era una palabra vacía, un pretexto para el control y el dolor? Comencé a sentir un resentimiento helado hacia esa fe que parecía no darme respuestas, que no me ofrecía una salida. Y mi resentimiento se enfocó en ella, en la figura silenciosa que me observaba desde la repisa del salón. La madre de todos, la que debía consolar a los afligidos, se me antojaba una espectadora pasiva, indiferente a mi sufrimiento. Todo estalló esa tarde de martes. La última paliza había sido peor que las anteriores, más cruel, más humillante. Mientras yacía en el suelo del salón, con el sabor metálico de la sangre en la boca, mi mirada se cruzó con la de la imagen. Y en lugar de consuelo, sentí una ira que nunca antes había experimentado. Una ira fría, lúcida y destructiva. Me levanté, tambaleándome. Me acerqué a ella y la miré fijamente. Ya no había súplica en mi voz, solo una acusación cargada de años de dolor contenido. ¿Dónde estabas?, le sisé. ¿Dónde estabas tú, que eres madre, mientras él me golpeaba? ¿Te complace mi sufrimiento? ¿Es esta la prueba de fe que esperas de mí?
El silencio de la estatuilla de yeso fue la respuesta más ensordecedora. Y entonces ocurrió. Levanté el pie, calzado con una vieja bota de montaña que usaba para caminar sola por el campo, buscando una paz que nunca encontraba, y la pateé con toda la fuerza de mi desesperación. El impacto fue brutal. La imagen voló por los aires y se estrelló contra la pared opuesta, desintegrándose en un centenar de fragmentos blancos. El rostro dulce, partido por la mitad. Las manos orantes, hechas polvo. En ese instante, al ver los escombros de lo que había sido mi fe, no sentí arrepentimiento, solo un vacío inmenso y desolador. Acababa de renunciar a todo en lo que había creído. Si esta historia, de alguna manera, ya ha comenzado a resonar en ti, te agradecería de corazón que te suscribieras al canal y activaras la campana para no perderte cómo sigue este relato. Dale un me gusta para que pueda llegar a más personas que quizás necesiten escucharlo. Y, por favor, me ayudaría mucho que me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Saber que no estoy sola me da la fuerza para seguir contándote mi verdad. Después del estruendo, vino un silencio que pesaba más que cualquier grito. Un silencio espeso, polvoriento, que se asentó sobre los restos de mi fe esparcidos por el suelo del salón. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada, mirando los trozos blancos de yeso como si fueran los huesos de un ser querido. El rostro partido de la Virgen, con una mitad de su sonrisa dulce aún intacta, parecía mirarme con una mezcla de sorpresa y pena. Pero yo no sentí remordimiento, ni una pizca. Sentí un vacío helado, una calma terrible, la calma que sigue a la demolición. Había dinamitado el último puente que me unía a la mujer que fui, a la catequista devota, a la esposa sumisa. Y en esa tierra de nadie, por primera vez en mi vida, no sabía a quién rezarle. Es más, no quería rezar. El diálogo se había roto para siempre. El sonido de la llave de mi marido en la cerradura me sacó de mi estupor. Era la hora. Volvería del bar, con el aliento cargado de vino y el humor agrio. No podía encontrarme allí. No podía permitir otra paliza, otra humillación frente a los escombros de mi antigua vida. Un instinto de supervivencia que creía perdido se apoderó de mí. Corrí a la habitación, abrí el armario y saqué una vieja maleta de lona. Sin pensar, empecé a meter ropa dentro. Un par de jerseys, algo de ropa interior, los zapatos más cómodos que tenía. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba extrañamente clara. Cada prenda que metía en la maleta era un lazo que cortaba. Cogí el pequeño monedero donde guardaba el dinero para la compra semanal, unos pocos billetes arrugados y las llaves del coche, un utilitario viejo que apenas usaba. No miré atrás. No me despedí de la casa que había sido mi cárcel durante 3 décadas. Al pasar por el salón, evité mirar los fragmentos de la estatua. Era un crimen del que no me arrepentía, una blasfemia que, en ese momento, se sentía como el único acto de justicia que había conocido en años. Conduje sin rumbo. Salí de la ciudad mientras las luces de las farolas se desdibujaban en el espejo retrovisor, como estrellas moribundas. Dejé atrás la parroquia de San Miguel, las calles conocidas, las caras de los vecinos que asentían con una sonrisa amable mientras ignoraban mis moratones. Me adentré en la oscuridad de las carreteras secundarias, esas que serpentean entre campos dormidos y pueblos fantasma. No tenía un destino. El único objetivo era poner distancia. Kilómetros y kilómetros de asfalto entre la mujer que era ahora y la vida que acababa de hacer añicos. La radio estaba apagada. El único sonido era el motor asmático del coche y el zumbido de mis pensamientos. ¿Y ahora qué, María Elena?
¿A dónde vas? ¿Quién te espera? Nadie. La respuesta era un eco en el vacío de mi alma. Era una fugitiva, pero no huía de la justicia. Huía de un Dios sordo y de su madre silenciosa. Llevaría unas 3 horas conduciendo cuando el coche empezó a toser. Pequeños tirones, una pérdida de potencia que me heló la sangre. Pisé el acelerador, pero el motor apenas respondió. En medio de una carretera estrecha, flanqueada por campos de trigo que se mecían bajo la luna, el coche se detuvo por completo. El silencio de la noche cayó sobre mí como una losa. Giré la llave una y otra vez. Nada. El motor estaba muerto. El indicador de la gasolina, que nunca miraba, marcaba el 0 absoluto. Me había quedado tirada, sola, en mitad de la nada más absoluta. Abrí la puerta y salí. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Miré a mi alrededor. Ni una luz en el horizonte. Solo la inmensidad de un cielo negro cuajado de estrellas indiferentes. Saqué el móvil del bolsillo. Sin cobertura, por supuesto. Una risa amarga, seca, brotó de mi garganta. Era casi poético. La mujer que había renunciado a Dios, abandonada ahora a su suerte por la tecnología de los hombres. Fue entonces cuando el miedo, un miedo primario y visceral, que no había sentido ni en las peores palizas, se apoderó de mí. El orgullo, la rabia, la sensación de liberación. Todo se desvaneció, dejando paso a la cruda realidad de mi vulnerabilidad. Era una mujer de 58 años, sola en una carretera desierta, sin dinero, sin teléfono, sin nadie en el mundo a quien llamar. En mi vida anterior, en una situación así, me habría arrodillado, habría rezado un rosario, habría implorado ayuda a esa madre a la que acababa de destrozar. Pero ahora, al levantar la vista hacia ese firmamento infinito, no sentí ninguna conexión. No había consuelo en las estrellas ni esperanza en el silencio. Solo un vacío cósmico que era el reflejo perfecto del vacío que sentía en mi pecho. La soledad ya no era un sentimiento. Era un estado físico, una certeza aplastante. Podía morir allí, de frío, de hambre, o atacada por cualquiera, y nadie se daría cuenta en días, quizás semanas. El fracaso de mi vida se me presentó con una claridad brutal. Había fracasado como esposa, había fracasado en mi comunidad, y finalmente, había fracasado en mi fe. Estaba en el punto más bajo, en un pozo tan profundo que ni siquiera la luz de la fe, esa que yo misma había predicado, podía alcanzarme. Si alguna vez te has sentido así, completamente perdido y sin esperanza, te pido que me lo hagas saber con un me gusta en este vídeo. Y no olvides activar la campana de notificaciones, porque lo que sucedió después, en esa oscuridad total, fue algo que rompió todas las leyes de la lógica y la soledad en las que me encontraba. Me dejé caer sobre el capó helado del coche, el metal frío traspasando la tela de mi ropa, como un recordatorio de mi absoluta soledad. El universo entero parecía haberse encogido hasta convertirse en esa franja de asfalto y en la oscuridad impenetrable que la rodeaba. Me abracé a mí misma, temblando, pero no era solo por el frío de la noche. Era un temblor que nacía en lo más profundo de mi ser, el temblor del animal acorralado, del alma que se sabe perdida sin remedio. Levanté la cabeza y grité. Grité a las estrellas, a la luna pálida, al silencio. Fue un grito sin palabras, un aullido de dolor y rabia que se perdió en la inmensidad sin encontrar eco. Nadie me oía, ni en el cielo ni en la tierra. La certeza de mi abandono era tan física como el suelo bajo mis pies. Me quedé allí, vacía de fuerzas, hasta que el frío se volvió insoportable.
Morir congelada al lado de un coche sin gasolina me pareció un final patético y humillante para una vida de sufrimiento silencioso. No. Si iba a morir, lo haría caminando. Empecé a andar por el arcén, sin saber si iba hacia adelante o hacia atrás. Cada paso era un esfuerzo. Mis zapatos, pensados para paseos cortos por la ciudad, no estaban hechos para la grava suelta de la carretera. A lo lejos, distinguí una silueta oscura que se recortaba contra el cielo. Un árbol, quizás un poste eléctrico. Pero a medida que me acercaba, vi que era algo más. Un camino de tierra, apenas una senda borrada por la maleza, que se adentraba en el campo. Una curiosidad extraña, un impulso que no entendí, me hizo abandonar el asfalto y seguirlo. Las zarzas se enganchaban en mis pantalones, las ramas arañaban mis brazos, pero yo seguía adelante, como si una fuerza invisible tirara de mí hacia el corazón de esa oscuridad. Y entonces las vi. Piedras, muros derruidos cubiertos de hiedra, el esqueleto de un campanario apuntando al cielo como un dedo acusador. Eran las ruinas de una antigua ermita, un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Un lugar roto, como yo. Me pareció el único sitio del mundo donde podía estar. Entré con cuidado, apartando las telas de araña que colgaban como sudarios. Dentro, el techo había desaparecido, dejando que la luz de la luna bañara un altar de piedra desnudo y cubierto de musgo. El viento silbaba a través de las ventanas vacías, creando una música fúnebre. Era el escenario perfecto para mi último acto de desesperación. Caí de rodillas sobre la tierra húmeda, pero no para rezar. Ya no sabía cómo. En su lugar, miré hacia el cielo abierto, hacia ese vacío estrellado que ocupaba el lugar del techo sagrado, y dejé que toda la amargura de mi vida se derramara. «¡Estoy aquí!», grité con la voz rota. «¿Me ves ahora? ¿O sigues demasiado ocupada mirando para otro lado? 30 años. 30 años sirviéndote, enseñando tu nombre, defendiendo tu amor. ¿Y para qué? Para que permitieras que me machacara a golpes. Para que mi comunidad, tu comunidad, me diera la espalda. Rompí tu imagen. ¿Lo oyes? La hice pedazos. Igual que mi vida, igual que mi fe. ¿Estás contenta ahora? ¿Es esto lo que querías? Responde». Mi voz se quebró en un sollozo desgarrador. Golpeé el suelo con los puños, una y otra vez, hasta que los nudillos me sangraron. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo se convulsionó en espasmos secos. Me quedé acurrucada sobre la tierra fría, hecha un ovillo de dolor, esperando el final. Y entonces, en el silencio más absoluto que siguió a mi tormenta, lo sentí. No fue un sonido, no fue una luz, fue un calor. Un calor tangible, denso, que empezó en mi espalda y se extendió lentamente por mis hombros. Era como si alguien hubiera puesto sobre mí el manto más pesado y suave del mundo. Luego, la presión aumentó, no de forma violenta, sino firme. Sentí unos brazos invisibles que me rodeaban, que me levantaban del suelo sin moverme un centímetro. Un abrazo tan real, tan poderoso, que me quitó el aliento. No era el abrazo torpe y rápido de las vecinas en la iglesia. No era el abrazo posesivo y falso de mi marido. Era un abrazo que me sostenía por completo, que conocía el peso de cada uno de mis huesos y de cada una de mis penas. No hubo palabras, ni susurros, ni visiones celestiales. Solo esa presencia abrumadora, ese calor compasivo que me envolvía y me decía, sin necesidad de voz: «Estoy aquí, siempre he estado aquí, te sostengo, descansa». Y en ese abrazo silencioso, la vergüenza por mi acto de profanación me inundó como una marea.
Vi la imagen rota, el rostro partido, mis propias manos levantando la bota. Pero el sentimiento no era de condena. Era un dolor limpio, un arrepentimiento que no aplastaba, porque era recibido al instante por una misericordia infinita. Me sentí vista. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente vista, en toda mi miseria y mi rabia. Y era amada no a pesar de ello, sino con todo ello. Y me rompí, pero esta vez, de gratitud. Ese instante de luz en mi más profunda oscuridad fue solo el comienzo. Si quieres saber cómo esa luz me guió para salir de las ruinas y qué encontré al amanecer, por favor, dale un me gusta a este vídeo y asegúrate de haber activado la campana, porque el camino de vuelta fue tan increíble como la caída. No sé cuánto tiempo permanecí así, acurrucada en el suelo de aquella ermita en ruinas, envuelta en un abrazo que no tenía cuerpo, pero que pesaba más que el mundo entero. Pudo haber sido un minuto o una eternidad. Cuando la sensación de calor y de peso comenzó a disiparse, no lo hizo de golpe, sino que se retiró con la misma delicadeza con la que había llegado, dejándome en un estado de paz que me era completamente desconocido. El frío de la tierra volvió a filtrarse a través de mi ropa, pero ya no me importaba. Abrí los ojos. Las primeras luces del alba teñían de un gris perla el cielo que se veía a través del techo inexistente. El viento había amainado. El mundo parecía contener la respiración. Me incorporé lentamente. Mis músculos doloridos protestaban. Me miré las manos. Los nudillos estaban despellejados y cubiertos de sangre seca y tierra. El dolor era real. El frío era real. La soledad física de mi situación era innegable. Y entonces, la duda, esa vieja y astuta compañera, se deslizó en mi mente. ¿Había sido real aquel abrazo? ¿O fue simplemente el producto de una mente llevada al límite? Una alucinación provocada por el estrés, el agotamiento, la hipotermia incipiente. Era la explicación lógica, la única que un cerebro racional podía aceptar. Mi marido siempre me lo decía. Tú y tus fantasías, María Elena, vives en las nubes de la iglesia. Quizás tenía razón. Quizás mi cerebro, en un acto de autopreservación, había fabricado el consuelo que tan desesperadamente necesitaba. Me aferré a esa idea. Era más fácil, más seguro. Aceptar lo contrario significaba reescribir por completo las reglas del universo que yo conocía. Salí de las ruinas justo cuando el sol asomaba por el horizonte, pintando los campos de trigo de un dorado intenso. La belleza de la escena era casi dolorosa. Empecé a caminar de vuelta hacia la carretera, cojeando un poco, sintiéndome increíblemente frágil. Cada paso era un debate interno. Fue una alucinación, me decía una voz. Pero nunca has sentido algo tan real, respondía otra. El recuerdo de mi blasfemia, de mis gritos de rabia contra el cielo, volvía a mí en oleadas. Y con él, una vergüenza que me quemaba por dentro. No era la vergüenza del miedo al castigo, sino la vergüenza de un hijo que ha insultado a su madre en un arrebato de ira y luego se da cuenta de la profundidad de su crueldad. Recordaba mi desprecio, las veces que me había burlado en silencio de la fe, simple, de algunas ancianas de la parroquia, mi soberbia al creerme dueña de una verdad que ahora se me escapaba. Yo, que había roto su imagen, que la había acusado de indiferente. ¿Y aquel abrazo había sido real? ¿Cómo podía merecerlo? No, no podía ser. Tenía que ser una ilusión. Llegué a la carretera y seguí caminando por el arcén. No había pasado ni un solo coche. El sol empezaba a calentar, pero el cansancio era abrumador. Me senté en el guardarraíl, resignada a esperar lo que fuera. Y entonces, a lo lejos,
escuché el traqueteo de un motor. Un viejo tractor apareció en la distancia, avanzando lentamente hacia mí. Me preparé para la desconfianza del conductor, para tener que dar explicaciones. Pero el tractor se detuvo a mi lado antes de que pudiera decir nada. El hombre que lo conducía, un anciano con el rostro surcado de arrugas como la tierra que labraba, me sonrió. «Parece que necesita ayuda, señora», dijo con una voz amable. «Suba, la acerco al pueblo». No preguntó nada, no me juzgó, simplemente abrió un espacio para mí. Mientras subía, mis ojos se fijaron en un detalle. Colgando del espejo improvisado del tractor, había un pequeño rosario de cuentas de madera, desgastado por el uso. Mi corazón dio un vuelco. Una coincidencia, por supuesto. Solo una coincidencia. Durante el trayecto, el anciano no habló mucho. Solo señaló los campos y me dijo: «Este año la cosecha viene buena. La madre nos ha cuidado». Otra vez esa palabra. La madre. Cada mención era como un dedo que presionaba el moratón de mi alma. Esta batalla entre la razón y la fe es algo que muchos de nosotros enfrentamos en algún momento. Si alguna vez te has sentido en esa encrucijada, luchando contra la duda, házmelo saber con un «me gusta» en este vídeo. Y asegúrate de haber activado la campana de notificaciones, porque la forma en que esta batalla se resolvió dentro de mí fue el verdadero milagro. El tractorista me dejó en la plaza del pueblo, un lugar pequeño y silencioso, donde el tiempo parecía haberse detenido. Me dio un trozo de pan y un botellín de agua que sacó de su zurrón y se fue, sin aceptar el poco dinero que le ofrecí. «Vaya con Dios», fue lo único que dijo. Me quedé sola en medio de la plaza, frente a la fachada de una pequeña iglesia de piedra. Mi primer instinto fue alejarme, huir de ese lugar. Yo no pertenecía allí. Era una profanadora, una apóstata. Entrar sería una hipocresía, una ofensa. Me di la vuelta, dispuesta a buscar la estación de autobuses, pero mis pies no se movieron. Era como si estuvieran clavados al suelo. Una fuerza invisible, la misma que me había guiado a las ruinas, me retenía allí. Miré la puerta de madera oscura de la iglesia. Sentí pánico. Pero debajo del pánico había un anhelo, una sed que no sabía que tenía. La sed de volver a sentir aquel abrazo. Con el corazón martilleándome en el pecho, di un paso. Y luego otro. Crucé la plaza y empujé la pesada puerta. Chirrió al abrirse, revelando una penumbra fresca y silenciosa. El olor. Ese olor a cera, a incienso frío y a madera vieja me golpeó como un recuerdo de otra vida. La iglesia estaba vacía. La luz se filtraba a través de unas sencillas vidrieras, creando charcos de color en el suelo de piedra. Avancé por el pasillo central, mis pasos resonando en el silencio. A mi derecha, en una pequeña capilla lateral, había una imagen de la Virgen. Era más grande que la mía, de madera tallada, con el niño en brazos. Su rostro era sereno, casi severo. Me detuve frente a ella. Esperaba sentir miedo, la ira de Dios, un rayo fulminante. Pero no sentí nada de eso, solo un silencio expectante. Miré su rostro de madera y por primera vez no vi a una reina lejana ni a un ídolo de yeso. Vi el rostro de la misericordia. El rostro de aquel abrazo en la oscuridad, y la batalla dentro de mí cesó. Las dudas, las racionalizaciones, el orgullo, todo se derrumbó. Me caí de rodillas, pero no por obligación ni por costumbre. Fue un colapso. Mi cuerpo entero se rindió. No recé el rosario. No recité ninguna oración aprendida. Apoyé la frente en el reclinatorio frío y, en el silencio de mi corazón, solo pude decir una cosa. Una palabra que lo contenía todo.
mi rabia, mi dolor, mi vergüenza, mi arrepentimiento y mi gratitud infinita. Perdóname. No era una petición, era una entrega. Y en el silencio de esa iglesia vacía, sentí cómo unas manos invisibles recogían los pedazos rotos de mi alma y con una paciencia infinita comenzaban a unirlos de nuevo. Volver no fue fácil. Volver al mundo después de haber tocado el cielo desde el infierno es como aprender a caminar de nuevo. No volví a mi casa, a esa cárcel de paredes blancas y recuerdos amargos. Denuncié a mi marido. Lo hice con una calma que no era mía, una fuerza que me llegó de aquel abrazo en las ruinas. Unas semanas después, me refugié en un pequeño apartamento alquilado, un espacio anónimo donde nadie me conocía como la catequista. Pero las noticias, en los pueblos y en los barrios, vuelan más rápido que el viento. Y mi historia, o una versión grotesca y distorsionada de ella, empezó a contarse de boca en boca. Al principio fueron susurros. ¿Has oído lo de María Elena? La pobre ha perdido la cabeza. Dice que habla con la Virgen. Luego llegaron las miradas de lástima, las cabezas que se giraban a mi paso por la calle. Mis antiguas compañeras de la parroquia me evitaban. Para ellas, yo era una vergüenza, una loca, una blasfema que había manchado el buen nombre de la comunidad. Algunos, los más crueles, se atrevían a más. Fue una alucinación por el golpe que te dio, me dijo una vez una vecina, con una sonrisa maliciosa. O a lo mejor fue el diablo, que te engañó para que pecaras más. Me acusaron de buscar atención, de inventarme un milagro para justificar mi abandono del hogar. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra la frágil vidriera de mi nueva fe. Pero, para su sorpresa, yo no me defendía, no discutía. Simplemente sonreía con una paz que los desarmaba y respondía siempre lo mismo. Fue la experiencia más real de mi vida. Y esa certeza era mi escudo. En medio de ese desierto de incomprensión, encontré un oasis. Fue la hermana Clara, una monja anciana de mi antigua parroquia. La única que se atrevió a cruzar la línea del miedo y el prejuicio para buscarme. Vino a mi apartamento, se sentó en mi modesta cocina y en lugar de juzgarme, me escuchó. Le conté todo, sin omitir la rabia, la violencia de mi acto, el grito en las ruinas. Y cuando terminé, con los ojos llenos de lágrimas, ella no me ofreció un sermón. Simplemente tomó mis manos, esas mismas manos que habían profanado una imagen sagrada, y me dijo: a veces, María Elena, Dios tiene que permitir que nuestros ídolos de yeso se rompan para que podamos sentir su abrazo de verdad. En sus ojos no había condena, solo una profunda compasión. En ella encontré el primer ladrillo de mi nueva comunidad. Juntas empezamos a soñar. Transformamos una sala abandonada y polvorienta de la parroquia en un pequeño refugio. Un lugar de acogida para mujeres que, como yo, vivían infiernos de puertas para adentro. Ya no enseñaba el catecismo con palabras aprendidas. Ahora compartía el pan y el café con almas rotas, y mi único sermón era mi propia historia. El punto de inflexión llegó durante las fiestas de San Miguel, el patrón del barrio. La plaza estaba llena de gente, de música, de puestos de comida. Era el corazón de la comunidad que me había dado la espalda. La hermana Clara me convenció para que subiera al pequeño escenario que habían montado. Sentí el pánico recorrer mi cuerpo. Todas las miradas se clavaron en mí. Vi el desprecio, la burla, la curiosidad morbosa. Pero al tomar el micrófono, no vi sus rostros. Vi la ermita en ruinas, sentí el frío de la tierra y el calor de aquel abrazo. Y hablé. Muchos de ustedes me conocen. Empecé.
mi voz temblando al principio. Soy María Elena. Durante 30 años fui su catequista, la que les enseñaba a amar a una madre que yo misma sentía lejana y silenciosa. Un murmullo recorrió la plaza. Quiero pedirles perdón, no a Dios. A él ya se lo pedí de rodillas y me respondió con una misericordia que no merezco. Quiero pedirles perdón a ustedes, perdón por mi orgullo, por mi fe de fachada, por sonreír en la iglesia mientras mi alma se moría en casa. Y quiero confesarles algo. Fui yo quien rompió la imagen de la Virgen que presidía mi salón. El silencio que se hizo fue total, denso, casi se podía tocar. La rompí con toda la rabia de mi desesperación, acusándola de haberme abandonado. Y en ese momento, cuando ya no tenía nada, cuando estaba tirada en las ruinas de mi vida, sola y en la más absoluta oscuridad, ella vino a buscarme. No la que estaba hecha de yeso y pintura, sino la de verdad. Y me abrazó. Me levantó del suelo. Aquello que yo desprecié, que destruí con mis propias manos, fue precisamente lo que me salvó la vida. No sé qué esperaban, pero sé lo que vieron. Una mujer que no se justificaba, que no acusaba, que simplemente daba testimonio de una herida sanada por el amor. Mi vida no es un cuento de hadas. Las cicatrices siguen ahí. Pero ya no son un mapa de mi dolor, sino el recuerdo de dónde me encontró la gracia. Mi fe ya no es una roca dura e inflexible que se rompe con los golpes. Ahora es como el agua, que se adapta, que limpia, que fluye y que siempre encuentra su camino hacia el mar. No se trató de cambiar de religión, ni siquiera de volver a la misma fe de antes. Se trató de cambiar el corazón, de permitir que la misericordia demoliera los muros del orgullo y la rebeldía para construir, sobre esas mismas ruinas, un hogar. Una fe viva, que respira, que llora, que abraza y que sabe, con una certeza inquebrantable, que nunca, nunca estamos solos. Si esta historia, de alguna manera, ha encendido una pequeña luz en tu propia oscuridad, si has sentido resonar en ti la verdad de que incluso desde los escombros se puede renacer, te pido que me dejes un me gusta para que esta luz pueda llegar a otros corazones. Y activa la campana de notificaciones, porque seguiré compartiendo historias de fe real, de esas que se forjan en el fuego. Y por favor, me daría una fuerza inmensa leerte en los comentarios. Cuéntame, ¿en qué ruina de tu vida sentiste tú ese abrazo que lo cambió todo? Porque tu historia, al igual que la mía, puede ser el faro que guíe a otra persona a casa.